Buenas tardes, vamos a retomar y a profundizar un poco sobre riesgo físico por exposición a ruido. De pronto acá algunas dudas conceptuales que quedaron del encuentro. Entonces, como recuerdan, cuando hablamos de sonido, principalmente es cuando un cuerpo vibra, produce ondas mecánicas, las cuales necesitan un medio para poder propagarse. Estas ondas, este medio para propagarse puede ser agua, aire o algún objeto sólido. En el caso de nosotros, pues para la parte ocupacional, vamos a tener que el fluido que se propaga a las ondas es el aire, produciendo de esta manera lo que es el sonido. Debido a que el sonido se debe a la propagación de ondas, depende de las características de ellas para poder describirse. Estas características principalmente son, teniendo en cuenta el tiempo, vamos a tomar como tiempo de referencia un segundo. Entonces encontramos la frecuencia, que en este caso sería el número de oscilaciones que hay en un segundo. ¿Cuántas veces oscila esa onda en un lapso de tiempo un segundo? Para el ejemplo que tenemos en pantalla, la frecuencia, esta frecuencia está dada en unidades que se llama hercio o hertz. En este caso sería de 1 Hz, porque la frecuencia estaría oscilando una vez por segundo. También tenemos la amplitud, que es la altura de la onda, es lo que se llama, comúnmente decimos cuando decimos suale el volumen, es que le estamos subiendo la amplitud a la onda. Y también tenemos la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cresta y cresta. Esto quiere decir que la frecuencia y la longitud de onda y la amplitud son las variables que determinan el comportamiento de esta onda. Las ondas al propagarse en el aire producen cambios de presión, el cual depende de la frecuencia. De igual manera, hay que saber que las ondas también emiten energía. Sabemos que toda onda, por su movimiento, también está transportando, emitiendo una cantidad de energía. Esta energía es la que tiene especial interés en la parte de sonora, porque es el factor que determina la cantidad de exposición a riesgo que está expuesta la persona. A mayor frecuencia, o sea, mayores ciclos por segundo, la onda tiene mayor energía y por lo tanto los cambios de presión también son altos. Entonces vemos la relación que existe, o sea, una onda a mayor frecuencia transporta una mayor cantidad de energía, por ende también se efectúan cambios de presión más altos. La presión se mide en sus unidades llamadas pascales y la energía se mide en una unidad llamadas watts. Estas dos unidades, presión y energía, pascal y watts, son esenciales para poder determinar la comprensión de lo que respecta al riesgo por este tipo de fenómeno, por el tema del ruido. En el ámbito ocupacional solo nos interesan los sonidos que sean audibles por el oído humano. Recuerde que las ondas sonoras producen un cambio de presión en el aire y para poder que el oído humano las perciba deben de estar comprendidas en un determinado rango. En el caso de presión, vamos a hablar del espectro audible, el cual es el campo que el oído humano puede percibir un sonido. En términos de presión, vemos que estos son, el mínimo es 20 micropascales o 0.0002 pascales y el máximo es 20 pascales. Quiere decir que por encima de este están los ultrasonidos y por debajo están los infrasonidos. Estos rangos no son audibles por el oído humano. Hay muchas especies animales que por lo regular escuchan este tipo de sonidos, pero en el caso del ser humano no. En términos de frecuencia, también encontramos el rango, que es 20 Hz o 20.000 kHz. En este caso, por ejemplo, los perros pueden escuchar hasta 65 kHz, o sea, un espectro audible mucho más amplio que el de los humanos. Por eso es el silbato para perros, que lo tocan, no se escucha nada, pero no quiere decir que los perros no estén escuchando. Y otro término, otro variable es la energía. En este caso manejamos el umbral mínimo. Estos valores que vemos acá se llaman umbral mínimo de audición o de percepción, y estos de acá son los umbrales máximos o umbrales de dolor.
En este caso, en el caso de energía, tenemos un umbral mínimo que es 10 a la menos 12 watts, pero no tenemos un umbral máximo porque este umbral pues, puede ser, no necesariamente tenga que haber un tope para que lo escuche el ser humano, sino que ya es una cantidad de energía que va a afectar el sistema auditivo. Estos valores que encontramos acá en umbral mínimo son los valores que denominamos como valores de referencia, sobre los cuales se toman se toma la intensidad o nivel de disposición sonora en este caso. Esta es la razón por la que se pueden denominar presión sonora, LP, o también pues se denomina PS o potencia sonora. Vemos la relación presión y potencia, como la veíamos ahorita, que la potencia nos hace relación a la energía que lleva la onda. En este caso vemos que la presión y potencia están relacionadas. Entre mayor presión, pues mayor potencia y viceversa. Recuerda que los valores mínimos para que el oído humano perciba un sonido es de 20 micropascales en unidades de presión o 10 a la menos 12 watts de energía. Estos son los valores mínimos, los que denominamos como valores de referencia. Lo que se evalúa a niveles acústicos es, para una presión sonora dada, el de la fuente que vamos a analizar, la pregunta es cuántas veces es esta con respecto a la presión de referencia. Esto es lo que se llama como nivel de presión sonora o nivel de potencia. Es tomar un nivel de referencia mínimo, que es el audible, y se evalúa cuántas veces más esa fuente está produciendo, está incrementando ese nivel de energía. En este caso vemos una relación pues es una división. Entonces vemos que el valor de arriba sería la presión sonora de la fuente, la que vamos a averiguar, y la presión de abajo sería la presión de referencia. En este caso este valor sería ya sea 20 micropascales o 10 watts, dependiendo si vamos allá la relación en presión o la relación en potencia. Vamos a hacer un ejemplo, analizando el espectro audible que va desde 20 micropascales hasta 20 pascales. Este espectro es el espectro audible, quiere decir que por encima ni por debajo el ser humano es capaz de percibir ese dolor, ese sonido. La pregunta es, ¿cuánta presión tiene de más el límite superior, el cual se denomina umbral de dolor? Entonces la idea es, ¿cuántas veces esta presión sonora incrementa en energía este valor de referencia? Entonces tomamos los valores. En este caso recuerde que 20 micropascales es equivalente a 0.00002 pascales. Entonces reemplazamos en la fórmula, reemplazamos P1 y reemplazamos referencia acá abajo. Al hacer la relación nos arroja este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, que el umbral de dolor superior de la onda sonora es 1.000.000 de veces más de energía o presión acústica que el límite inferior. Esa es la cantidad de energía que se estaría adicionando. Esta relación es el principio para poder analizar los niveles de exposición sonora que están expuestos un trabajador. Recuerda que la proporción en que el oído humano percibe el sonido tiene un comportamiento logarítmico, no es aritmético. ¿Qué es aritmético? Aritmético es que si yo le sumo una unidad, sigue el número que le estoy adicionando. Es decir, o sea, si yo cojo 2, le sumo 1 es 3. Si cojo 3, le sumo 1 es 4. Pero resulta que el comportamiento logarítmico, la escala logarítmica no es de esta manera, es una escala en potencias debidas. Eso se determinó porque el oído humano, como percibe el sonido, lo percibe con este nivel con esta escala, que es escala logarítmica. Entonces, tomando como ejemplo, supongamos que la persona está expuesta a 85 decibeles. Si por alguna razón se incrementa a 86 decibeles, no quiere decir que en esa misma proporción está recibiendo la misma cantidad de energía.
A dicha relación logarítmica se le denomina nivel de presión sonora y su unidad respectiva es el decibelio, que es la unidad que conocemos más y asociamos más comúnmente al sonido. Este nivel de presión sonora, recuerde, es la relación que hay entre el nivel de la fuente que estamos evaluando y el nivel de referencia. Teniendo en cuenta dicha relación y que ésta se expresa en una escala logarítmica, entonces tenemos la siguiente fórmula para determinar el nivel de presión sonora. Este es conocido como NPS, que son las iniciales, o LP. En cualquier bibliografía podemos encontrar estos dos tipos de manera de referirnos a ella. Entonces encontramos esta fórmula, vamos a desglosarla un poco. Este primer término pues significa nivel de presión sonora, que la unidad es decibelio. Encontramos el segundo, que pues matemáticamente es una manera de convertirlo a decibeles. Si no fuera por este término, la unidad se llamaría velio, pero como lo estamos multiplicando por este factor, la estamos convirtiendo a decibelio. Decibelio es múltiplo de 10, ¿no? Encontramos la escala logarítmica y a continuación vemos el valor que hemos visto ahorita, la relación que hay entre la fuente y el valor de referencia. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo acá? Estamos tomando la relación, le estamos sacando el logaritmo, lo pasamos a decibeles y ese es el valor que nos está dando acá. Ojo, tengamos en cuenta que una cosa es presión sonora y otra es nivel de presión sonora. Presión sonora está dada en pascales y es la unidad absoluta de cambio de presión que produce la onda sonora. Pero en ruido, en riesgo y la manera como se cuantifica es a través del término de nivel de presión sonora, que recuerde que se dan decibelios y es la relación que existe entre un valor dado con respecto al valor de referencia. Vuelvo a decir, es la cantidad de veces de energía que se está adicionando a ese valor de referencia. Realicemos el siguiente análisis. Caso 1. ¿Qué pasaría si la presión sonora de la fuente es igual a la presión sonora de referencia? ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos valores, ¿qué pasaría si fueran iguales? En este caso sabemos que la presión de referencia es 20 por 10 a la menos 6 micropascales o 0.00002 pascales. Si reemplazamos en la fórmula cada uno en sus respectivos valores y hallamos esta relación, pues sabemos que esta relación no necesitamos usar calculadora, esto da 1. Entonces decimos que el logaritmo de 1 es igual a 0 y eso lo multiplicamos por 20, lo que estaríamos diciendo que el nivel de presión sonora es igual a 0 decibeles. Entonces, como vemos, si una fuente externa está produciendo una presión sonora equivalente a la presión de referencia, pues quiere decir que no le está adicionando ninguna cantidad de energía. Por lo tanto, el nivel de presión sonora es 0, que es el límite inferior pues, audible para el oído humano. Entonces, ahorita hagamos el ejercicio. ¿Qué pasaría si la presión sonora de la fuente sería igual al umbral máximo, el cual es 20 pascales? Este umbral es conocido como umbral de dolor. Entonces, si reemplazamos en la fórmula igualmente, hallamos que esta relación nos da 1.000.000, sacamos el logaritmo, nos da 6, y al multiplicarlo por 20, pues nos da 120 decibeles. Quiere decir que si la fuente emite una presión igual al umbral de dolor, obtendríamos un nivel de presión sonora de 120 decibeles, lo cual causaría inmediatamente pérdida auditiva por lesión. Ese es el motivo del por qué la normatividad toma este valor como máximo permisible. Este sería, dentro de la legislación, encontramos que sería el nivel máximo que se permite de ruido de alguna fuente, porque por encima de él ocurría un daño inminente de exposición. Vamos a hacer el siguiente análisis. Recuerda que el umbral acústico es de 20 micropascales a 20 pascales.
Fuera de este rango, el oído humano no percibe el sonido. Según el cálculo anterior, un sonido de 20 micropascales produciría nivel de presión sonora de 0 decibeles. Pero entonces la pregunta es, 20 pascales, que es el nivel, el umbral superior y que produce 100 decibeles, esto querrá decir que un nivel de presión sonora mayor a 120 decibeles, el oído humano no lo escucharía. Y la respuesta es que no solamente lo escucharía, sino que le destruiría su sistema auditivo. La respuesta a esto se explica desde el concepto de energía. Una onda de sonido transporta energía, la cual depende de la amplitud de onda. De ahí viene el término potencia sonora. Esto es como cuando vemos equipos de sonido que dicen que el equipo de sonido tiene 20 watts de potencia, 40, o un concierto que es 20.000, 25.000 watts de potencia. Quiere decir eso, que ese equipo es capaz de producir una onda sonora con esta cantidad de energía. La pregunta es, ¿qué sucedería si tenemos una fuente que produzca un sonido del doble de potencia con respecto al nivel de referencia? ¿Qué quiere decir eso? La relación entre la fuente y la nivel de referencia sea equivalente a 2, o sea, el doble. Entonces miremos esta fórmula que vemos acá, la fórmula de nivel de potencia sonora. Si vemos acá dice 10 en lugar de 20 porque en potencia sonora este valor es igual a 10, no 20. Entonces reemplazamos. Al hacer esta relación nos va a dar 2. Siempre nos va a dar 2 para poder hallar el doble de magnitud. Esto es lo mismo que decir que si abajo el nivel de referencia, por decir algo, es 4, quiere decir que arriba, como es el doble, es 8. Y esto siempre nos va a dar 2 sin importar qué valores coloquemos. Entonces por eso está acá el 2. Entonces al hallar esto, el logaritmo de 2 es 0.3 y al multiplicarlo por 10 nos da 3 decibel, 3.01 decibel. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo con adicionarle 3 decibeles a un nivel de presión sonora estamos duplicando el nivel de energía al cual está expuesta la persona. Quiere decir que por lo tanto estamos exponiendo a la persona al doble de riesgo. Esta relación es muy importante para poder entender la magnitud o el comportamiento de este tipo de riesgo frente a sus magnitudes. Vuelvo a repetir, solo 3 decibeles equivalen al doble de potencia. Quiere decir eso que si una persona está expuesta a 85 decibeles y accionan algún mecanismo, una máquina, y volvemos a medir y el nuevo valor es 88, quiere decir que esa persona estaría expuesta al doble de riesgo por estar expuesta al doble de cantidad de energía. El equipo usado para medir el nivel de presión sonora es el sonómetro. ¿Qué es este equipo? Tiene un sensor, un micrófono especial que capta los cambios de presión sonora instantáneos en el aire. Esa presión la capta en pascales. E internamente hace todas las operaciones, la operación que vimos anterior de pasar de pascales a decibeles, esa operación la hace internamente el equipo. Y al final nos arroja valores en decibeles. Esta es la razón por la cual el equipo, un sonómetro, arroja las unidades en decibeles. Él ya internamente hace ese valor. Realicemos el siguiente análisis. Si tenemos un taller con 3 máquinas y a cada una le tomamos el nivel de presión sonora con un equipo independientemente, entonces tendríamos por ejemplo un taladro, tenemos una sierra y tenemos un compresor. Entonces vamos a cada uno y le tomamos con la metodología pertinente cuánto nivel sonoro tiene. Lo tomamos con un equipo. Y vemos que el taladro arrojó 87 decibeles, la sierra arrojó 84 y el compresor 91 decibeles. Ahora la pregunta es, si queremos saber el nivel de presión sonora promedio del taller, ¿cómo lo haríamos? O sea, si todas las 3 máquinas están prendidas al mismo tiempo, ¿cuál sería entonces el resultado del nivel de presión promedio de ese lugar? Podríamos pensar intuitivamente en usar esta fórmula, que sería sumar los 3 niveles de presión y dividirlo entre 3, que serían las 3 muestras. Eso nos daría así, 97 más 84 más 99 dividido 3 nos daría 87.3.
Resulta que esto es incorrecto. ¿Por qué no se debe hacer esto? Porque es que las unidades de decibel, recuerden, no son aritméticas, sino que son logarítmicas. Entonces, al hacer esto así, no nos daría correctamente los resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder hacerlo, hay que coger cada uno de estos valores, pasarlos a sus unidades de presión sonora. Ahí sí se puede realizar esta operación y con el resultado lo volvemos a pasar a decibeles. Este nivel de presión sonora se llama nivel de presión nivel de presión sonora equivalente. Equivalente es como el promedio. ¿Sí? ¿Por qué le dice equivalente? Porque se dice que ese valor es el valor equivalente en energía promedio que hay en ese momentico en esa área, con esas características sonoras. Pero realmente es un promedio. Entonces, el nivel de presión sonora equivalente es la energía promedio que producen las diferentes fuentes sonoras. Es una resultante. Entonces retomemos el ejemplo anterior para hacerlo correctamente. Tenemos los tres valores que nos dio las mediciones. Entonces la fórmula para calcular el nivel de presión sonora equivalente o promedio es la siguiente. Tenemos esta fórmula. Vamos a analizarla. Lo que hace esta fórmula es que convierte cada decibel a unidades de presión, o sea, pascales, la suma, la divide y después la vuelve a pasar a decibeles, que es la unidad logarítmica. Entonces vemos recuerda que este símbolo que aparece acá significa sumatoria en matemática. O sea, hay que sumar todos estos valores, es lo que indica esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cogemos este valor que está acá, lo representamos aquí en estos valores que aparecen, que quiere decir que vamos a sumar el nivel del taladro, el nivel de la compresora y el nivel de la sierra. Aquí con esta expresión le estamos pasando cada uno a sus presiones en Pascal. Ya, acá estamos reemplazando los valores, hacemos esta operación matemática. Esta operación matemática nos da 2.01 por 10 a la 9. Esto es igual a decir 2.000 millones de pascales. Por eso esas magnitudes son tan grandes, por eso hay que manejarlas en escala logarítmica. Entonces cogemos 2.000 millones de pascales, lo dividimos entre 3, nos daría 6.700 millones de pascales. Le sacamos el logaritmo y al final lo multiplicamos por 10 y nos da 88 decibeles. Este sería el valor correcto de nivel de presión sonora equivalente o promedio del área. Quiere decir que accionando al mismo tiempo las tres maquinarias, y si cogemos el sonómetro en ese momentico y tomamos la medida, el sonómetro nos debe arrojar 88 decibeles. Este valor representa en decibeles la energía promedio de todas las fuentes sonoras, es decir, el nivel del nivel de presión sonora equivalente. Recuerde, el nivel de presión sonora equivalente, NPSEQ, representa la energía promedio, pero en otro valor que se usa a nivel ocupacional para determinar el nivel de riesgo es algo que se llama nivel de ruido de exposición. Esta variable, a diferencia del nivel equivalente, no representa el promedio sino el acumulado de energía. Recuerda que el nivel de presión equivalente sumamos todos los niveles en presión y lo dividimos entre el número de muestras, ahí estaríamos sacando un promedio. Pero el de ruido el nivel de ruido de exposición no estamos sacando el promedio, sino que lo sumamos, es un valor aditivo. Este valor se puede dar en decibeles o, lo que es más habitual, en porcentaje, tomando así el nombre de dosis de ruido. ¿Por qué se hace esto? Porque es que la persona que está expuesta a una fuente sonora o a un sonido o a un ruido, la energía que le está llegando, a medida que llega energía, va produciendo un daño progresivo en el sistema auditivo. Eso ocurre porque la energía que me está llegando es aditiva, ¿ya? No quiere decir que escuchó ahorita, más tarde escuchó otra vez y como que el daño reinicia, no, sino que el daño parte del daño anterior. Entonces resulta que la energía, el comportamiento que tiene de riesgo es que
es aditiva en este caso. Recuerda que se debe partir de los valores de referencia de la norma, la cual indica el nivel máximo permitido y el tiempo de exposición. El nivel de presión sonora máximo permitido, pues ya sabemos que es 85 decibeles, a un tiempo de exposición máximo de 8 horas. Esto es importantísimo en la salud ocupacional, o sea, toda la normativa, todo lo que medíamos, todas las evaluaciones tenemos que convertirlas en estos valores. Esta configuración equivale a una dosis de ruido igual al 100%, que es lo máximo permitido. ¿Qué quiere decir eso? Una persona expuesta a 85 decibeles durante 8 horas estaría acumulando una dosis de ruido del 100%. Esto es fácil de describir porque si sabemos que está más arriba del 100%, quiere decir que la persona está en un riesgo por exposición por ruido o una sobreexposición. Hagamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, estos 85 decibeles. ¿Qué pasaría si por alguna cosa prenden una máquina y cuando volvamos a medir no es 85 sino 88 decibeles? ¿Qué quiere decir esto? La diferencia que hay es 3 decibeles y ya dijimos que 3 decibeles duplica la cantidad de energía, o sea que duplica el nivel de riesgo. Quiere decir que esa persona ya no estaría expuesta al 100%, sino al 200%, porque estamos duplicando el riesgo. Si queremos seguir conservando los 100%, para poder compensar eso, quiere decir que el nivel de exposición máximo que esa persona tendría que estar expuesta es 4 horas. De esta manera, 88 decibeles y 4 horas, seguiría la persona con una dosis igual al 100%. Esto hay una manera de poder determinar a partir de las situaciones de un nivel de ruido y una dosis cuál es el tiempo máximo que esa persona puede estar expuesta. No lo vamos a ver en esta presentación, pero en los encuentros, si desean, podemos profundizar en el caso. Entonces encontramos dos nuevas variables, que es nivel de exposición de ruido, nivel de ruido de exposición y dosis de ruido. Vamos a retomar el ejemplo anterior y vamos a analizarlo bajo esta perspectiva. Vamos a suponer que el tiempo que duró la medición es 3 horas. Estas 3 horas pudo haber sido una medición consecutiva, que por lo regular no es así, sino que toman varias muestras durante el día. Y al sumar esos tiempos durante el día, supongamos que nos dio 3 horas. Entonces este sería nuestro valor de partida. Retomamos la fórmula de nivel de ruido de exposición. Entonces si vemos aquí en esta fórmula, vemos el nivel de presión sonora equivalente. Ese es el nivel que tomamos de base, que fue el que tomamos, y ese le sumamos la relación logarítmica del tiempo que tomamos de exposición real. Simplemente es reemplazar en la fórmula y ejecutarla. No tiene mayor. Recordemos que el nivel de presión sonora equivalente es 88 y el tiempo es 3 horas. Entonces al reemplazar esta relación, pues nos da 0.37, le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10. Esto nos da menos 4.2. Al sumarlo con 88, pues nos daría 83.7. Este valor sería igual al valor del nivel de ruido de exposición, que es el valor acumulativo de energía sin sacarle el promedio. Recuerde que este valor fue para 3 horas de medición. Por lo tanto hay que hallar cuánto equivale todos estos valores al valor de referencia, que es 8 horas. Vamos a calcular la dosis de ruido de este nivel de intensidad sonora. Entonces empleamos esta fórmula. Dosis de ruido, siempre tenemos que colocar a cuántas horas está equivaliendo o equivale ese valor. Entonces reemplazamos aquí en nivel de ruido de exposición pues el valor que hallamos y lo dividimos entre el valor de la norma. Eso lo multiplicamos en 100. Esto es una relación pues muy sencilla, no tiene mayor complejidad, simplemente reemplazar y nos da un valor de 98.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona expuesta a este nivel de intensidad sonora durante 3 horas, solo durante 3 horas ya casi llega a la cuota máxima de dosis de ruido, que es 100%. O sea que si la persona está expuesta a 8 horas, probablemente ese es más del doble de exposición, porque pues 3 horas es casi la mitad de 8 horas.
Retomemos el ejemplo anterior de las tres máquinas y supongamos que el tiempo de medición fue 3 horas, como ya dijimos, y vamos a calcular estos niveles. Partimos de los valores que hallamos. El nivel de ruido de exposición para 3 horas es de 83 y la dosis de ruido es de 98.7 para 3 horas. Recuerde que para compararlo con la norma, estos valores se deben de convertir a un tiempo de referencia de 8 horas siempre. Siempre de convertir para poderlo comparar, si no, no es posible hacerlo para poder determinar qué tan expuesto está la persona. Entonces miremos esta fórmula sencilla. Entonces decimos que la dosis de ruido para 8 horas es igual a la dosis de ruido que hallamos de 3 horas por la relación de los tiempos. Entonces, en este caso sería 8, 3 que serían 3 horas por 98.7 que fue el valor que nos dio. Y al hacer esta operación nos da un 263.2%, que es casi como dijimos ahorita. Ahorita nos había dado un valor de 98 para 3 horas, pues al sacar la proporción para 8 horas nos está dando 263.2. Quiere decir que la persona que está en esta situación está expuesta a más del doble de riesgo de exposición. Por lo tanto, se deben tomar acciones correctivas inmediatas, un plan de acciones correctivas, ya sea inicialmente se deben tomar en la fuente, ya sea que se coloque a la fuente una barrera acústica para mermar la cantidad de energía que está produciendo la energía sonora, o un programa de mantenimiento, hay que evaluar eso, o cambio de la máquina. En el caso de que no se pueda, entonces se entra a hacer un control colectivo general y después un control individual. Control individual es con sus CPP necesarios, con sus tapaoídos o orejeras, dependiendo de cómo dicte la norma. Este valor se denomina dosis de ruido diario. Cuando cogemos la dosis de ruido, por ejemplo esta dosis de ruido que tenemos acá, y la convertimos a 8 horas, esa dosis de ruido ya se va a llamar dosis de ruido diario, porque pues es para una jornada completa, por eso se le coloca ese nombre. Como pudimos ver, con tan solo 3 horas ya llevaba una exposición de 98. Cuando hallamos el correspondiente a 8 horas nos arrojó un 263.2%. Esto quiere decir que el trabajador ya estaría sobreexpuesto a más del doble del riesgo. Entonces, el valor de dosis de ruido es una variable, un cualificador que nos ayuda fácilmente a poder identificar el nivel de exposición que está esa persona expuesta a ruido. Quedaría muy sencillo. Con estos ejercicios, con estos ejemplos de nivel de presión sonora equivalente y estos de dosis de ruido, se pueden realizar todas las preguntas del taller del caso práctico que está en la plataforma. Con estos dos ejercicios se podría resolver perfectamente. Entonces miremos una conclusión pues de lo que hemos visto. Sabemos que el sonido es producto de la vibración de algún elemento que produce ondas y que esas ondas necesitan un medio para poder propagarse, ya sea aire, agua, en nuestro caso es aire. Entonces esas ondas emiten un nivel de presión y un nivel de potencia reflejado en energía. Esa energía es la que necesitamos estudiar para poder evaluar el nivel de riesgo que está expuesto el trabajador, porque esa energía es la que va a impactar su sistema auditivo. Para poder hacer eso, entonces a nivel ocupacional determinamos dos variables principales. Una, el nivel de presión de sonora equivalente, que el nivel de presión de sonora equivalente es una energía promedio. Eso para poder hallarlo, medirlo, se usa el sonómetro y se usa para medición de área o una máquina específica. Yo necesito saber en determinada área cuál es el nivel de presión sonora para poderlo comparar con la legislación, y después de hacer un estudio determino que es un sonido continuo, entonces tomo con el sonómetro la medición y eso nos va a dar un valor equivalente de energía equivalente del lugar. El otro son valores de una variable de exposición. Estas variables de exposición evalúan
cuantifican la energía acumulada, ya no sería la promedio, sino energía acumulada, se toma con el dosímetro y sirve para medición individual. Entonces, tras de que el nivel de presión sonora equivalente es para una medición de área o de un lugar específico, el nivel de la exposición se toman mediciones a nivel individual. El límite para nivel de presión sonora equivalente a 85 decibeles, el que nombra en la ley, y en este caso para la exposición, que se dan dos variables, nivel de ruido de exposición que es en decibeles, y el otro valor es el dosis de ruido. Para este sería el mismo límite de 85 decibeles, y el dosis de ruido el límite de 100%. Entonces aquí vemos las tres variables principales, que son nivel de presión sonora equivalente, nivel de ruido y dosis de ruido. En la práctica, la manera de escribir este nivel de exposición prácticamente se hace con dos. Con este nivel de presión sonora equivalente y con la dosis de ruido. Con estos dos tenemos información suficiente para poder evaluar el nivel de riesgo del trabajador. Si miramos el ejercicio que hicimos ahorita, el nivel de presión sonora equivalente nos dio 88 decibeles. Quiere decir que si tomamos la energía producida por estas tres máquinas, la sumamos, la dimos entre 3 y eso lo pasamos a decibeles, nos va a dar un valor de 88 decibeles, un valor promedio energético. En el caso en el caso de exposición, siempre tenemos que tener en cuenta el tiempo de referencia, que es 8 horas. El valor que nos dio es una dosis de ruido diario de 263.2%. Entonces con estos valores, con estas fórmulas, más allá de las fórmulas, es entender el concepto de ruido, del por qué es considerado un factor de riesgo en la salud de los trabajadores, porque este ruido eh, transporta una cierta cantidad de energía, la cual va a repercutir en el sistema auditivo del trabajador. Dependiendo del nivel que tenga, el trabajador debe estar expuesto a determinado tiempo a este ruido. Entonces es necesario poder identificar estas variables para poder determinar el nivel de riesgo de exposición sonora al cual está el trabajador. Mirando el taller, si miramos el taller, vemos, son los valores que tenemos que tomar. El ejercicio ya nos está dando a nosotros, los valores. En este caso sería 97.5, nivel equivalente, 6 horas. Con estos valores ya podemos calcular el nivel de dosis de ruido, el nivel de dosis de ruido y el valor de dosis de ruido en porcentaje. Lo mismo para soldadura, vemos los dos valores, ya simplemente tomamos. Recuerde que aquí 5 minutos es cada hora, y si la jornada dura 8 horas, quiere decir que durante toda la jornada estamos tomando nomás 40 minutos. Ya, ese es el valor que vamos a usar para realizar los cálculos. Si bajamos acá, en este caso en embalaje y despacho, caso de embalaje en despacho, vemos que tenemos varios valores, así como hicimos el ejercicio ahora. Entonces nos toca coger cada uno de estos valores, niveles equivalentes, sacar un nivel equivalente global, un promedio de ellos utilizando pues la misma fórmula, y doy el tiempo para poder que calculemos el nivel de exposición. Dice 15 minutos para cada ciclo de trabajo. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4 ciclos de trabajo, pues el tiempo total sería igual a 15 por 5. Ese sería el tiempo en que estaríamos tomando las mediciones. En el caso de pintura, en el caso vemos que para cada frecuencia tenemos un nivel sonoro.
Entonces dice determinar el nivel de presión sonora del área después de poner en funcionamiento la nueva máquina. Antes tenemos que hallar la máquina, cuál es el nivel de presión sonora equivalente. ¿Cómo hacemos? Pues sumamos todos estos y sacamos un promedio, así como hicimos con la fórmula. Ya ese valor se lo tenemos que sumar al valor inicial del área que está en la tabla de arriba. De esta manera podemos realizar estas preguntas del taller. Como vemos, la presentación anterior nos conceptualiza adecuadamente para poder entender cómo resolverlo. Espero haya sido de ayuda, haya resuelto inquietudes y nos estaremos viendo pronto entonces.